Hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermano, muchas gracias. Gracias, Luis, identifiqué tu voz. Les invito a colocarse en pie, por favor, y si gustan, espero que gusten, abrir su Biblia en Isaías, capítulo 9. Y quiero que leamos desde el verso 1 al 7, Reina Valera 1960. Ahora, si usted tiene otra versión, arrepiéntase. No. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, capítulo 9 del verso 1 en adelante. Ahora, ¿por qué razón vamos a hablar de esto antes de comenzar? Estamos a unos días de celebrar Semana Santa, ¿cierto? Recordar el sacrificio de nuestro Señor, la venida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a leer esto. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el libertador, es lo que ellos esperaban. Habían recibido opresión, pero venía un libertador, venía un Mesías. Estaba en oscuridad, pero venía la luz. Ahora tómelo personal usted. Nosotros, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y en pecados, pero vino el libertador. Estábamos en oscuridad, pero dice la Escritura que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Después dice el verso 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios por nuestro Señor. Gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, que vino, a lo mejor no como ellos pensaban, pero vino. No a libertar como ellos creían, pero trajo libertad a los cautivos. A los que estábamos en oscuridad, nos dio luz. Amén. Y a Él recordamos el día de hoy, y cada día debemos recordar a nuestro Señor. No solamente en esta Semana Santa, sino que todos los días recordar que vino uno que nos libertó. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Tenemos vida eterna, tenemos acceso, tenemos comunión con Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, ¿qué mejor? Y podemos reunirnos como iglesia y podemos levantar nuestras manos, podemos alzar nuestro corazón delante del Señor. Amén.
Les invito a orar, amados. Padre amado, te damos muchas gracias. Este es el día que tú creaste para nosotros, Señor. Nos alegramos, nos gozamos en ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Gracias te damos porque podemos reunirnos como hijos tuyos, como pueblo tuyo, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, para recordar tu sacrificio, para recordar lo que tú has hecho por nosotros. Nos diste libertad, Señor. Tenemos vida eterna, tenemos esta libertad de poder acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro, Señor. Gracias te damos porque podemos alabarte, bendecirte, exaltarte, reconocerte en esta mañana, Señor. Gracias te damos por todo, Padre. Glorifícate en esta mañana, Señor, en cada uno de los cánticos, en la exposición de tu palabra, Señor, en cada clase que va a ser impartida en el día de hoy, Señor. Que tu nombre sea glorificado y puesto en alto, porque tú eres digno, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Lo gritamos, Cristo te alabaré.
brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Una vez más, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú.
que en el trono está, Él que pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, Él que pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, al que pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo,
Gracias, ¿cierto? Quiero compartirles un pequeño extracto de la palabra del Señor que está en 2 Corintios 3, del 16 al 18. Dice lo siguiente. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántos aquí creen que el Señor realmente es glorioso? ¿Cuántos de verdad creen que el Señor vino, bajó de su gloria y nos rescató a todos nosotros? Es el motivo suficiente pensar que este glorioso Dios soberano, grande, poderoso, bajó a la tierra y murió por nosotros. Y es el motivo suficiente como para alabarlo, para volcar la vida a Él, para cantarle. Así que a una voz como la iglesia, como hijos suyos que somos, solo por su misericordia cantémosle a este Dios glorioso y hagámoslo de corazón, como que sea genuino, que sea rebosante, que no sea por costumbre o porque estamos acostumbrados todos los domingos a venir y a cantar porque es parte del culto, sino porque realmente queremos cantarle al Señor y queremos decirle que Él es grande, que Él es glorioso y que Él es el Señor de nuestra vida. Regresar, la espera acabará, postrados a sus pies, Él nos saciará. Jesús gobernará y todo nuevo hará, las lágrimas en alabanzas cambiará. Oh, cuánto ansiamos ver Jesucristo, nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza debe regresar. Al Cristo regresar, no habrá más maldición, su gracia triunfará sobre la transgresión, pues Él restaurará lo que el pecado hirió, su luz dará gran gozo a todo corazón. Oh, cuán ansiamos ver que vuelva Jesucristo, nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza debe regresar. Sí, Señor, deberemos regresar, Padre amado. Al Cristo regresar, la prueba cesará y nuestros galardones Él recibirá. La muerte morirá, su reino acabará, revelará su gloria y gozo eterna. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo, nos deleitaremos
regresar, Padre amado. Deberemos regresar, Padre. Perfecto plan, mi pecado perdonó. Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria
que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. No existe más un enemigo que vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues tu justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, luego de
Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hoy hemos podido venir a alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias porque el único propósito, Señor, es bendecir tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque en tu amor tenemos este privilegio, Señor, de abrir nuestra boca, Señor, y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Señor, porque lo que anhela nuestro corazón es que cuando tú vengas poder abrazarte, Señor. Es que tú nos puedas decir, ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, mas en lo mucho te pondré. Señor, nuestro corazón te anhela, nuestra vida desea que tú estés con nosotros, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a ser embajadores tuyos en esta tierra, que podamos con tu palabra, Señor, y también como llevamos nuestra vida, a que las personas y nuestros hermanos puedan ver en Cristo, Señor, te puedan ver a ti en nuestros corazones, Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, oramos, Señor, por las iglesias de nuestra ciudad, Padre Celestial. Que tú guíes a los pastores que semana a semana, Señor, preparan tu palabra, Padre Celestial. Guíales, Señor, por misericordia. Ábreles tú las puertas. Dales tú el entendimiento, Señor, para que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, de la mejor manera, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, cada culto, Señor, que se está haciendo en esta hora en cada lugar, Señor, tu presencia bendita, Señor, pueda estar en ese lugar, Señor amado. Y que, Dios mío, en este día particularmente nos podamos ir gozosos hacia nuestros hogares, Señor. También pedimos, Padre, por obreros a la mies, Señor amado. Ten piedad, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial. Sabemos que la mies es mucha, Señor, mas los obreros son pocos, Señor. Te pedimos que los obreros que hayan en este lugar, Señor, podamos ser fieles a tu palabra, podamos predicar tu evangelio, Señor, con denuedo, con alegría, Señor. Pero para eso necesitamos que tú nos ayudes y que tú nos guíes por misericordia. Señor, pedimos también por los hermanos que están en formación y examinación a su llamado, Señor, por futuros diáconos, Señor, por futuros pastores, Señor, quienes en esta iglesia hoy se están preparando, Señor. Seas tú, Señor, por misericordia, dándole el tiempo, la gracia, la sabiduría, Señor, para que puedan seguir, Dios mío, tomando la mancera del Evangelio y seguir adelante por misericordia. Padre Celestial, para que tu iglesia pueda seguir creciendo, Señor amado, porque no necesitamos autoridades que administren con el látigo, Señor. Necesitamos que tu gracia sea en cada uno de ellos, Señor. Necesitamos que tu sabiduría, Señor, tu perdón y tu amor pueda ser demostrado en cada uno de mis hermanos que ocupan estos distintos cargos, Señor, y que lo hagan siempre para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos permitas, Señor, como la sido hasta ahora, ser una iglesia familiar, Señor, que principalmente te ame a ti por sobre todas las cosas, Señor amado, pero que también pueda amar a su iglesia, que nos podamos amar los unos a los otros, Señor, y también amar a quienes están afuera, a quienes no te conocen, a quienes tienen necesidad de ti, Señor. Que podamos conectar a la comunidad, Señor, a personas contigo, Señor, que podamos hacer la tarea que tú nos dejaste, Señor. No podemos olvidar que somos embajadores tuyos, Señor, y ante esa situación, Dios mío, no nos podemos desentender, sino que al contrario, Señor, te pedimos que nos ayude a través de tu palabra, a través de la oración, a través de las distintas instancias que existen, Señor. Tu nombre pueda ser presentado a quienes aún no te conocen, Señor. Señor, te pedimos también que nos mantengas fieles, Señor, a la exposición de tu palabra de manera bíblica, Señor amado, por misericordia. Y en ese sentido, principalmente, oramos por nuestro pastor Jonas, Señor, y su esposa, para que tú los ayudes juntos a sus hijos, Padre Celestial. También pedimos, Padre, por todos los grupos de conexión, Señor, y los encargados de aquellos grupos, Señor, que tú les ayudes, les bendigas, les fortalezcas, Señor, y que en cada día que se reúnan, Señor, tú, Dios mío, seas exaltado, tú seas bendecido, Señor, por misericordia. Así también por todos mis hermanos que sirven en distintas áreas, Señor. Quizás de manera visible en la iglesia, pero muchos quienes sirven y nadie lo sabe, Señor. Y a quienes aún no han quizás encontrado un lugar en el servicio, te pedimos que tú les des claridad, les des valentía, Señor, para que también te puedan servir a ti, no tan solo en la iglesia local, Señor, sino que también afuera para quienes lo necesiten, Señor. Ayúdanos, Padre, también para que nos ayudes a perseverar en la oración, en el evangelismo, que nuestros corazones, Señor, puedan ser generosos, Señor, que de lo que tú nos has dado siempre, Señor, nosotros también podamos dar, Señor, por misericordia. Oramos por las misiones, Señor. Bendice y ayuda a nuestros hermanos y hermanas que hoy están entregando sus vidas y a las familias en campos misioneros, Señor. Quizás campos que a veces nosotros no conocemos. Quizás cuántos ya han entregado, Señor, sus vidas, Señor, a través de una figura política, Señor, que quizás los han quitado sus vidas, se han tenido que separar de sus familias, Señor. Pero aún en eso tú estás ahí,
porque hay propósito, Señor amado, para que tú puedas guiar, Dios mío, y seguir pregonando tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a atesorar la misión. Ayúdanos a ser una iglesia que también, Dios mío, recibe ese llamado por misericordia. Señor amado, también te pedimos, Padre, por misericordia, un lugar propio, Señor, un lugar definitivo donde podamos tener nuestro lugar físico, Señor amado. Agradecemos, Señor amado, porque tú siempre has provisto de algo. Y hoy día, Señor, estamos en este lugar, Señor, y estamos contentos, Señor. Pero anhela también nuestro corazón, Señor, que nos des un espacio propio. Te pedimos, Padre, que tú puedas tomar todos los medios necesarios para cuando sea tu voluntad, lo podamos adquirir, lo podamos construir, Señor, y podamos ahí también bendecir y adorar tu nombre. También pedimos y oramos, Señor, por nuestro hermano y quien fuera nuestro pastor Arturo y su familia, Señor. En este proceso ya definitivo que ellos están tomando, guíalos, ayúdelos, guárdelos, Señor. Protéjalos, Padre Celestial, y sabemos que su vida se han volcado al servicio tuyo, Señor. Bendígalo y al lugar que tú los lleves, Señor, tu bendición pueda ser con ellos. También pedimos, Padre, por los matrimonios de nuestra iglesia, Señor. Ayúdalos, bendícelos, guárdelos, Señor, por misericordia, y que tu evangelio pueda ser predicado en cada hogar, Señor, también por misericordia. Así por mis hermanos que están delicados de salud, Señor, que sabemos que no son pocos. Tu mano de misericordia sea extensiva hacia ellos, Señor, y que su fe no les falte, que la fe no decaiga, Señor, que aún en la necesidad, en la aflicción, en el dolor, tú estás con ellos, Señor, por misericordia. Padre, también oramos por la ofrenda que vamos a recibir, Dios mío, en unos momentos más, Señor, que tú la bendigas, Señor, y la puedas multiplicar. A quienes la administren, Señor, la puedan hacer con gracia y con sabiduría, como la han hecho, Señor, hasta el día de hoy. Padre, entregamos estas peticiones y agradecemos, Señor, lo grande que eres tú y el privilegio que nos das de estar bendiciendo y alabando tu nombre en esta hora. Te agradecemos todo, Padre, y rogamos tu bendición a través de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré tu amor entero, los sueños que no he alcanzado. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Tu obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Señor, queremos orar y agradecer tu misericordia y fidelidad. Sabemos que se ha renovado sobre nuestras vidas, Señor, por eso estamos acá. Sabemos que tú tienes planes de bien y de bendición, más allá de lo que nosotros logramos comprender hoy día, Señor. Pero tu palabra nos atestigua que eres un Dios bueno, que piensas en el bien de tu pueblo, Señor. Y que aunque hoy día no entendemos, Señor, necesariamente todo lo que nos acontece, tú sigues teniendo control. Señor, queremos orar hoy día y darte las gracias por tu misericordia. Queremos declarar, Señor, confesar con nuestras bocas que si estamos en pie, Señor, es tu gracia que nos ha sostenido. No somos nosotros, Señor, ni en nuestra piedad, ni nuestras fuerzas, ni nuestras capacidades, sino tu gracia
abundantes sobre nuestras vidas. Padre, queremos orar por los maestros y maestras de escuela dominical, Señor, por la labor que van a hacer hoy día, Señor, porque van a predicar de nuevo tu palabra a nuestros hijos. Y queremos pedirte, Señor, que les des gracia y sabiduría, que con el poder de lo alto, como dice la Escritura, Señor, puedan ministrar a nuestros hijos, Señor. Te rogamos por sus corazones pequeños, Señor, muchas veces rebeldes, Señor, en su humanidad, para que tú puedas llevar tu palabra a lo profundo de sus corazones, Señor, y puedas traer un buen fruto que repercuta en la salvación de sus almas, Señor. Oramos por nuestros niños, Señor. Creemos que tú les has hecho nacer en nuestra familia, Señor, como una muestra de tu bondad y de tu amor, Señor. Confiamos en que, así como nos has salvado, Señor, les estás salvando y les vas a salvar. Por eso te damos gracias, Señor. También te pedimos por nosotros en esta hora, Señor, por la exposición de tu palabra. Rogamos tu guía, tu dirección. Rogamos que permitas que nuestro corazón, muchas veces de piedra, Señor, sea ablandado, Señor. Que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro ser, Señor, que nos lleva a reflexionar respecto a quiénes somos delante de ti, Señor. Danos gracias, Señor, danos entendimiento. Ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador, Señor, y hoy día tengo que exponer tu palabra, Señor. Permíteme edificar a tu iglesia, Señor, y que escuchando y predicando, Señor, podamos dar gloria a tu santo nombre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden pasar los niños? Por favor, acompáñeme con su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, me dice amén cuando lo tenga, por favor. Bien, ¿lo tiene? ¿Sí? Maravilloso. Si pudiera hacer una introducción al tema que nos toca hoy día, me gustaría plantear el hecho de que todas las historias, ya sea escrita o sea a través de una película, todas las historias tienen de alguna manera una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y independiente de la forma en que se cuente esta historia o se muestre esta película, hay un momento que es el clímax, un momento donde se revelan los enemigos, donde se dan a entender los planes, donde la historia cobra sentido. Desde ese punto, el relato, la historia que estamos viendo comienza a desenredarse. Y entonces nos acercamos ya al fin. En general, el clímax está muy cerca del final, ¿cierto? Si es una película de misterio, seguramente en el punto clímax nos damos de verdad cuenta quién era el malo, quién era el bueno y cuál era el plan que se había tramado. En las películas de acción es cuando nuestros héroes, ¿cierto?, están llegando ya pronto a salvar la situación, y ejemplos tenemos muchos. Y la verdad que en el relato de la Biblia no es diferente. El apóstol Juan, al escribir su libro, también va guiando el relato hacia el punto clímax de lo que él quiere decir. Él escribe su evangelio, lo divide, ¿cierto?, en varias secciones que él quiere dar a conocer, pero ese relato tiene un punto central, tiene un clímax. Hay algo que Juan quiere decir. Es cierto que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil y toda la palabra nos sirve a nosotros. Pero debemos comprender que como una unidad narrativa hay un propósito que Juan tenía en mente. Y yo se los dije hace algunos sermones atrás. Juan escribió con un propósito, ¿se recuerda? Estas cosas les he escrito, ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Muy bien, qué bueno que lo recordaban, perfecto.
Ese es el motivo de Juan. Y él entonces arma su libro y la narrativa y elige qué poner y qué no poner. Recuerden que él escribe el último de los evangelios, ya estaban los otros 3 evangelios dando vuelta, y él escribe con algo en mente. Él quiere dar a conocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces estructura su relato y pone un clímax de tal manera que podamos llegar a entender a este Jesús y podamos correr a la salvación que Él nos regala. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy día, en el capítulo 13, entre los versículos 21 y 30. Vamos a ver cómo el relato de Juan se está acercando ya muy rápido a lo que es el clímax de la historia de la redención. Leamos por favor Juan 13 del 21 al 30. Dice así: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Como les decía, nos aproximamos al clímax de la historia de la redención. Juan nos está mostrando en esta sección que venimos estudiando y que vamos a seguir estudiando, la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Él había predicado hacia afuera, había ejercido su ministerio, había hecho señales, milagros, prodigios. Había reunido a sus 12 y sabiendo que le quedaba poco tiempo, se enfoca en sus discípulos. De hecho, hermanos, todo esto que estamos viendo aún sigue aconteciendo la noche de la celebración de la Pascua, que es la noche donde Jesús efectivamente es tomado preso y es llevado ya para ser enjuiciado. Si pudiera ponerle un título a esta enseñanza, se llamaría La noche más oscura. Y quiero mostrarle a ustedes cómo en esta historia donde nos acercamos al clímax se comienzan a desvelar quiénes son realmente los personajes que estaban ahí y cuál era la intención o el propósito de la historia que se estaba contando. El versículo 1 parte con algo que es maravilloso. El versículo 21, perdón. Dice la Escritura: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Este versículo es muy importante para lo que está aconteciendo. De alguna manera, Juan nos relata lo que aconteció esa noche y nos entrega este dato. Él dice que Jesús se había angustiado en espíritu. Y es llamativo el hecho de que esta angustia de Jesús no está reflejada en las páginas de lo que narra Juan como una desesperación o una amargura o una inquietud. No tuvo un ataque de pánico de alguna manera, sino que Juan nos deja ver que estaba angustiado en espíritu. Y esto es relevante para nosotros hoy día porque nos habla del carácter de Jesús y de lo que iba a venir. Hay una doctrina cristiana en la cual de alguna manera descansa la obra efectiva de Jesús en la cruz. Esa doctrina, ese concepto teológico se llama la impecabilidad de Jesús. Y en términos simples lo que está diciendo eso es que Jesús no podía pecar.
Independiente de que compartía una naturaleza humana, 100% humana, dice la Escritura, y 100% divina, Él no podía pecar. Y la Escritura nos da testimonio de esto. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En 1 Juan capítulo 3, versículo 5, dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 19 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y el mismo capítulo, en el versículo 22 dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Esta es una realidad importante de comprender. Pudiéramos interpretar de alguna manera quizás que esta angustia de Jesús se debía al tormento que Él iba a enfrentar. Los autores y distintos forenses han hablado que el sacrificio de Jesús en la cruz, y en realidad lo que enfrentaban los hombres en la cruz, era terrible, porque eran colgados de sus extremidades, eran atravesados con clavos, y la posición era tan dificultosa que no le permitía al hombre que estaba colgado respirar. Por lo tanto, la muerte no venía solo por la pérdida de sangre o por el estar colgado, sino por un sofocamiento de no poder respirar. Y eso le pasó a Jesús. Él sabía que prontamente su cuerpo iba a ser sometido a un dolor inimaginable. Él sabía que prontamente los discípulos que habían estado con él, a los que había amado y a los que les había enseñado, le iban a traicionar. Pero no era eso lo que lo angustiaba en extremo, sino más bien la realidad que les acabo de leer. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios encarnado. Estamos hablando del mismo Señor que se introdujo en un cuerpo de carne y vino y se humilló y padeció bajo la mano de los hombres. Pero aún en esa condición no se halló, dice la Escritura, en él pecado. ¿En qué radicaba entonces la angustia de Jesús? La angustia en espíritu que relata Juan no se genera, como les decía, respecto al conocimiento del inminente sufrimiento físico que iba a experimentar, sino a la realidad de hacerse pecado por sus escogidos. Hay algo que se marca en toda la historia de la redención, y es que Dios, existiendo desde el principio, junto al Padre y junto al Espíritu Santo, vivió siempre una realidad en total pureza y santidad. Dios, dice la Escritura, no puede pecar. Pero llegamos a este punto del clímax de la historia de la redención, en que vemos que Jesús va a subir esa cruz y va a hacerse literalmente aquel que lleva los pecados de los hombres. Él se va a someter a la condición humana y va a recibir el castigo y la ira de Dios como pecador sin serlo. Hermanos, eso es lo que provoca tal angustia en Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente
como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Jesús sabía que el perdón de los pecados de los escogidos requería una propiciación en la cual Él mismo estaría como sacrificio delante del Padre. Pero hermanos míos, no solo como el objeto que era sacrificado, sino como el objeto sobre el cual la ira de Dios iba a ser derramada. Tenemos que entender que en la cruz, hermanos, no solo subió Jesús a morir, sino que la Escritura nos dice que la única forma en que la ira de Dios podía ser satisfecha era que se derramara sangre. Y no sé si hemos entendido antes de esto que la muerte de Jesús fue solamente un derramamiento de sangre o solamente el padecimiento de alguien. Pero hermanos, si hay algo que aira a Dios, si hay algo que Dios aborrece y que hace despertar toda su ira, es el pecado. El pecado no es algo neutro para Dios. El pecado es algo que Dios aborrece y detesta con todo su ser. Y no puede ser de otra manera, sino porque el pecado se opone precisamente a quién es Dios y a los planes santos y buenos de Dios. ¿Me sigue hasta acá? ¿Sí? Entonces la Escritura nos deja testimonio de esto. El famoso texto de Isaías, capítulo 53, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El Santo Hijo de Dios, aquel que había estado eternamente con el Padre, compartiendo una comunión absolutamente perfecta, veía por primera y única vez en la historia de la eternidad cómo la ira del Padre se volcaba sobre él. El justo fue tomado como un injusto y el santo fue tratado como un pecador. Jesús sabía a lo que iba. Hermanos, y como les digo, si bien el castigo físico era terrible, no se comparaba en nada como el hecho de recibir la ira del Padre, de ser tomado como un pecador. Mateo 27:46 nos narra uno de los momentos quizás más conmovedores de la vida de Jesús. Porque dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La angustia del Espíritu del Señor que nos narra Juan, hermanos, nace del hecho de saber que el Padre volteó de él el rostro. Algo que nunca antes había ocurrido, hermanos, en la eternidad. Viniendo de una perfecta comunión, de un perfecto compañerismo y armonía, ahora aquel que era realmente santo se enfrentaba a que el Padre de alguna manera se avergonzaba. Ese es el gesto. Voltear el rostro es de alguna manera el desprecio, si es que se puede decir así, o el castigo. Imagínense lo que significaba para él. Hermanos, no hablo de nosotros que somos pecadores, que muchas veces merecemos, ¿cierto?, las consecuencias de nuestro pecado. Pero Jesús era perfecto, era absolutamente santo, es.
No cometió pecado, ni hubo en él injusticia, ni afrentó jamás al Padre. Pero cargó en la cruz con todos nuestros pecados. Romanos dice en el capítulo 5, versículos 1 y 2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, yo no sé si a usted le pasó alguna vez, quizás cuando pequeño, la tensión de saber que su padre o su madre iba a la reunión de apoderados y usted sabía que le iba a llegar. ¿Cómo esperaba a sus padres en la casa? Algunos se ponían, tengo ahí un testimonio verídico que no voy a revelar de quién es, pero esperaba a los papás con 2, 3 o 4 pantalones, porque sabía que a la llegada le iba a llegar, ¿o no? Y de alguna manera es un ejemplo que se nos escapa mucho de lo que vivió Jesús. Pero la tensión y la angustia que él sufrió era porque sabía que iba a enfrentar al Padre e iba a ser objeto de pecado, hermanos. Es bueno meditar en esta realidad para que tratemos de alguna manera en nuestra mente finita de dimensionar cuán grande, ancho y profundo es el amor de Cristo por su iglesia. Él no simplemente subió a una cruz a morir, hermanos. Él se dispuso a enfrentar la ira del Padre, a ser tomado por un pecador, por un injusto, por amor a usted y a mí que estamos hoy día acá. Yo le pregunto, ¿era eso motivo suficiente como para que Jesús se angustiara en espíritu, no? El trago que él iba a beber era en extremo amargo, dice la Escritura. Por eso él más adelante en Getsemaní, esa misma noche, él se inclina y ora y le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y en ese plan perfecto estaba entonces que Jesús asumiera este castigo y que fuera tomado por todos nosotros para nuestra propia salvación. Amén. Es maravilloso, ¿no? ¿Cierto? A veces lo minimizamos y decimos, bueno, sí, Jesús en su cuerpo humano tuvo miedo porque sabía que iba a enfrentar. Hermano, yo le aseguro que no era eso lo que más le preocupaba a Jesús. Para nada. Sino la realidad de su santidad, viéndose de alguna manera recibiendo el castigo del Padre. Ahora, ¿qué más nos dice el apóstol Juan? Él nos comienza a develar más del carácter de Jesús. Porque en el versículo 22 que sigue a continuación, nos dice los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos al que Jesús amaba estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y dijo, dinos de quién habla. Para nosotros el lector moderno puede resultar extraño que los discípulos no notaran a Judas. Porque nosotros vemos la historia y decimos, era fácil ver que era Judas, ¿o no? Tenemos el relato y sabemos lo que ocurrió y Juan, desde hace rato que nos viene diciendo, desde que partimos la sección, Juan nos viene diciendo que Judas era el traidor, ¿o no? Pero parece que para ellos no era tan fácil de ver. Estando ellos ahí compartiendo con Judas y con Jesús, no lograban ver que él iba a ser el traidor. Pero no solo no lograban ver que Judas era el traidor, sino que además podemos ver entre líneas que ellos tampoco eran conscientes de lo que había realmente en sus corazones. Ellos comenzaron a preguntarse y a mirarse unos a otros, ¿quién va a ser? ¿Quién lo va a traicionar? ¿Seré yo, Señor? Ellos empezaron a preguntar y le dijeron a Juan, que es el discípulo amado, pregúntale tú que estás al lado, pregúntale, ¿quién es el que lo va a traicionar? Y lo que parece muy claro para nosotros entonces no era igual de claro para ellos. Pero como les digo, tampoco estaban conscientes de su propio corazón. Mateo nos escribe en su evangelio, en el capítulo 26, del versículo 47 al 56, él nos narra lo siguiente. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí
Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y mire, entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Los mismos que un par de horas antes, hermanos, cronológicamente estamos leyendo lo que ocurrió solo un par de horas antes de esta detención. Los mismos que se estaban preguntando quién le va a traicionar, averigua quién lo va a entregar, no se daban cuenta de lo que había en sus propios corazones. Y qué notorio y qué común, hermanos, resulta ser que entre que nosotros miramos hacia afuera, dejamos de ver nuestro propio corazón, ¿o no? En su interés de averiguar quién sería el traidor, no se fijaron que sus propios corazones les iban a traicionar. Y esto debe aleccionarnos a nosotros, porque al final del día, hermanos, parece que no somos tan diferentes a estos hombres. Renunciamos a Jesús cuando sabemos que tenemos que obedecer y no lo hacemos, ¿o no? ¿No renunciamos a Jesús acaso cuando nos avergonzamos de hablar de Él? ¿No renunciamos a Jesús cuando apuntamos al hermano y no miramos nuestro propio corazón? ¿No renunciamos a Jesús cuando no amamos lo que Él ama? Y los ejemplos son casi infinitos, hermanos. Pero la realidad sigue siendo la misma. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que verdad no paséis la prueba? Nos es fácil mirar el error de otro. Nos es fácil darnos cuenta de la renuncia de los que están alrededor nuestro. Pero qué difícil es muchas veces mirar nuestro propio corazón, ¿o no? Es muy notorio cuando alguien tiene una vara muy dura para medir, que no se está mirando a sí mismo. Porque la Escritura nos dice que con la vara que nosotros medimos, seremos medidos. ¿No nos llama eso a misericordia? Porque cuando nosotros nos equivocamos, ¿qué es lo que esperamos? ¿Cierto? No hay ni un He-Man que venga a decir, ¿cierto? Traigan los látigos, aquí vengo yo, denme con todos los látigos. Nosotros esperamos misericordia, hermanos. Cuando nos equivocamos, esperamos perdón, ¿o no? Cuando los esposos se equivocan con sus esposas, ¿qué es lo que esperan? Más allá de dormir en el sillón. ¿Esperan gracia o no? ¿Esperan misericordia o no? ¿No esperan las esposas misericordia, perdón y gracia también cuando se equivocan con sus esposos o no? Hermanos, es lo que todos deseamos, pero en la práctica no todos lo practicamos así. Y nos sucede que al igual que los discípulos estamos preocupados de mirar hacia afuera, de averiguar quién va a ser o lo que va a ocurrir, y descuidamos completamente lo que está en nuestro corazón. Eso Juan nos lo deja ver acá. Porque los mismos que le acompañaron, a diferencia de que no le entregaron por 30 monedas de plata, ¿cierto? Pero los mismos, todos huyeron y todos le abandonaron. Entre ellos el mismo que le había dicho: Señor, aunque todos te dejen, yo voy a estar ahí. Y la Escritura nos dice
por los evangelistas que todos ellos huyeron. Pero no es lo único que nos dice la Escritura, porque también nos habla de la relación que había entre Jesús y sus discípulos. De nuevo leo, uno de sus discípulos, el que amaba a Jesús, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y si prestamos atención a los versículos 23 y 25, se nos dice que el discípulo amado estaba reclinado en el pecho de Jesús. Y en el versículo 25 se nos dice que recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús. Miren la imagen. Quizás tenemos que entender un poco cómo era. Ellos no estaban sentados en una mesa, ¿cierto? Con esas sillas bonitas que tenemos, ¿cierto? Cada uno bien sentadito, la espalda derecha, las manos arriba de la mesa, ¿cierto? Comiendo. La costumbre de ellos era sentarse en un lugar más bajo y se reclinaban, uno al lado del otro. Pero es muy tierno el relato que se nos muestra y que el apóstol Juan nos dice. Porque nos dice que el discípulo amado estaba reclinado en el pecho de Jesús. ¿Le ha pasado alguna vez que está haciendo algo, estirado en la cama y vienen sus hijos y se ponen encima suyo? ¿De qué nos está hablando eso? Más allá de que quieran pedir algo. Depende de la edad, ¿cierto? Mientras más pequeños son más sinceros. Pero ellos nos están hablando de una relación de amor, ¿o no? Si el padre es un ogro o la madre es una ogra, difícilmente los hijos van a llegar ahí. Pero caso contrario, los niños se acercan y se recuestan sobre el pecho de sus padres como una relación de compañerismo, de complicidad, de que hay afecto, de que hay amor. Y eso es muy digno de destacar, según lo que el apóstol Juan nos dice, porque nos muestra de nuevo lo que habíamos visto hace un par de sermones atrás. Habiendo amado Jesús a los suyos, ¿se acuerdan o no? Los amó hasta el fin. Y usted me podría decir, bueno, pero ¿de qué nos importa a nosotros conocer esta faceta de Jesús, ¿cierto? Que es más de piel o más emocional, podrían decir algunos. Es importante, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Y nos da testimonio de cómo Él se relaciona con su pueblo. Hermanos, si hay algo que define al cristianismo, y si hay algo que es característico del cristianismo, no es el cumplimiento de las reglas, no es la devoción personal, no es la corbata, ni la vestimenta, ni los cánticos, sino la relación personal con Jesús. Eso define el cristianismo, ¿no? Porque ¿sabe qué, hermanos? Pablo da testimonio de lo que mueve su corazón para hacer todo lo que hace. Y con hacer todo lo que hace no estoy diciendo Pablo va a la iglesia. Pablo da su vida por Jesús. Así termina la vida de Pablo, ¿no? Él entrega su vida por Jesús. Al igual que lo hicieron los otros apóstoles, ¿o no? En 2 Corintios 5, 14 y 15 se nos dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El mismo Pedro que llegó a negar a Jesús lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él le falló, ¿sí o no? Pero hay algo más. No lloró amargamente solo porque le falló. Él lloró amargamente porque le falló a quien amaba. Y eso es fundamental en la relación del cristiano, hermanos. No estamos acá simplemente porque sea el ritualismo. Y si alguien hoy día vino simplemente por el ritualismo, tenemos que recordar esta enseñanza. Porque si hay algo que Dios hace y de la manera en que Él se relaciona con nosotros es amarnos, ¿o no? ¿No dice quizás el versículo más conocido de la Biblia porque de tal manera amó Dios?
Hermanos, predicamos, seguimos, nos gastamos, atesoramos a un Dios de amor, ¿o no? Y ese Dios de amor mantiene una relación personal. Juan da testimonio de eso. Él se recuesta sobre el pecho de su Señor. No era un maestro, un rabí sentado allá lejos. Era su amigo. Era a quien amaba. Y yo les pregunto, ¿quién es Jesús para nosotros? Podemos responder sin errar. Jesús es mi Salvador, es mi Señor, es el Mesías, es quien murió por mis pecados, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, es el Cordero perfecto de Dios, etc. Y todo esto está bien. Pero hermanos, ¿es Jesús alguien a quien nosotros amamos? ¿Es Jesús alguien a quien nosotros amamos? Nuestro cristianismo se basa primeramente en el amor de Dios hacia nosotros y en la respuesta de amor imperfecto de parte nuestra. Pero hay una respuesta de amor. Los apóstoles se movieron, vivieron y padecieron, no por el peso de la misión puesto sobre sus hombros, no porque de alguna manera se hayan sugestionado de que la iglesia se iba a fundar sobre su trabajo. Ellos sirvieron al Señor todos los días porque lo amaban. Pablo cantaba desde lo profundo de una prisión romana, en un lugar oscuro, húmedo, dicen algunos teólogos seguramente donde fluían la orina y las heces, con incertidumbre de lo que iba a ser su vida. ¿Y sabe lo que hacía él o no? Cantaba. Y estaba muy enfermo o estaba muy enamorado de Jesús. Y yo creo que la Biblia nos muestra precisamente lo segundo. Es desde esa relación de amor, hermanos, que se puede edificar el reino de Dios en la tierra por manos de hombres como usted y yo, que somos imperfectos y frágiles. Es por medio del amor al Señor que Él es glorificado en medio de su iglesia. ¿Dejaremos que nuestra vida de pecado gobierne sobre nuestros temores o nos entregaremos al Señor en amor? Él es un Dios que está deseoso de acercarse a nosotros. Él es un Dios que anhela ardientemente, dice la Escritura. Lucas lo dice en su Evangelio. Esta misma noche, celebrando la Pascua, Lucas graba las palabras de Jesús. Y Jesús dice, intensamente he deseado compartir con vosotros esta noche. Él desea estar con su pueblo. Pero ¿desea el pueblo de Dios estar con Él? Esa es la pregunta sobre la cual tenemos que reflexionar. El apóstol sigue su exposición y hacia el versículo 26 se nos dice, entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y nosotros seguimos leyendo y los discípulos no captaron. Y lo leemos y decimos, ¿qué? Le está diciendo, es como el meme, imagínense el meme. ¿Qué? Lo estamos viendo. Jesús le está diciendo, cierto, yo voy a mojar un bocado y se lo voy a dar, ese es el traidor. Y lo hace y los discípulos, ¿quién es? No entienden. Pero quiero darle un antecedente más para que ustedes traten de comprender qué les pasaba. En la época en que Jesús estaba compartiendo esto con sus discípulos, había una costumbre. Y esa costumbre era que el anfitrión de una cena solía darle un bocado de su comida al invitado de honor que tenía ahí. Miren qué tremendo es esto. Porque Jesús moja el bocado en su plato y se lo entrega públicamente y delante de todos a Judas. Y eso nos habla, hermanos míos, del calibre del amor de Jesús. Porque sabiendo ya lo que había acontecido y sabiendo que ese mismo Judas le iba a vender, eligió amarlo y honrarlo, ¿no?
Algunos teólogos dicen que esto puede haber sido la última oportunidad de Jesús llamándolo al arrepentimiento. Pero más allá de eso, que es una inferencia, tenemos la realidad. Jesús dispuso de un bocado para aquel que lo iba a traicionar. Entonces parece ser que no era tan fácil para los discípulos identificarlo, ¿no? Además que esto se está dando al término de estos años en que Jesús había compartido con sus discípulos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Casi 3 años, ¿no? Y fíjense que en estos 3 años, como yo les dije al inicio, vamos llegando al clímax de la historia, ¿no? Y hasta este punto, Judas era un tan buen discípulo como lo fueron los demás. Hasta este punto, no habían razones para dudar de Judas. Había escuchado las mismas enseñanzas, había acompañado a los mismos discípulos, había participado de las mismas oraciones, había estado en las mismas instancias de predicación del Evangelio, se había negado en algún grado igual que los demás discípulos. Por lo tanto, no era tan fácil la lectura de ellos de decir, efectivamente ese es el traidor. Nosotros lo leemos hoy día hacia atrás porque sabemos, y Juan nos dice claramente desde el inicio que Judas es el traidor. Pero con esto quiero decirles algo, hermanos. Primero, que en la soberanía de Dios la traición de Judas estaba prevista y ésta servía al plan de Dios. En la soberanía de Dios estaba previsto que esto fuera a ocurrir y esto, antes que ser un obstáculo, servía al plan de Dios. ¿Lo tenemos? Y en segundo lugar, que a pesar de lo anterior, Judas es completamente responsable de su respuesta pecaminosa a la tentación de Satanás. Santiago nos dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. ¿Lo vemos? La Biblia ya nos ilustraba que Judas estaba siendo seducido por algo que él amaba. Y ahora no solo es seducido, sino que el versículo 27 nos dice que además ahora es poseído. Dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas, que antes había sido seducido, ahora estaba completamente entregado a Satanás para cumplir sus objetivos. Uno quería dinero sin importar lo que costara obtenerlo. Ese era Judas. Y el otro estaba dispuesto a entregar una mísera suma de dinero si lograba asestar un golpe al Hijo de Dios. Y se cumple lo que vemos al inicio en Génesis, ¿o no? Que la serpiente le iba a asestar un golpe al Salvador. ¿Se acuerda? Se da cumplimiento a eso. Pero es importante considerar hasta qué punto Judas entrega a Jesús pareciendo un buen discípulo. Él había estado, había compartido, había participado de la comunión, pero había algo que no era visible necesariamente a los demás. Y ese algo estaba oculto en su corazón. Y esto me hace reflexionar un poco, hermano. Porque muchas veces nosotros hemos dicho, después de cometer pecado y a veces de mandarnos un tremendo condoro, muchas veces hemos dicho, yo no sabía que era capaz de esto. ¿Sí o no? Y dejamos la grande y nos llegamos a sorprender a nosotros mismos. Y hermanos, a la luz de esto, yo quiero que veamos cuán necesario es que nos examinemos siempre nosotros mismos. Algunos autores dicen es necesario predicar el Evangelio hacia afuera y predicar el Evangelio hacia adentro. Porque si no somos conscientes de lo que hay en nuestro propio corazón y si no estamos rindiendo nuestro corazón al Señor, está de más decir que es fácil que seamos engañados,
y que terminemos pecando de maneras terribles, ¿o no? Por eso la Escritura dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Tengan cuidado. Juan sigue avanzando y llega quizás a una parte muy bonita del texto. Desde el versículo 28 dice, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Ya les dije, los discípulos tenían incertidumbre, no sabían qué estaba pasando, vieron que Jesús honra a Judas, lo cual habla muy bien del Señor. Pero vemos a Judas que sale, ¿cierto? Y los discípulos, bueno, tenía algo que hacer, ¿cierto? Seguramente va a comprar algo. Y el apóstol Juan añade algo que es llamativo. Él dice, y ya era de noche. Y claramente ya era tarde, cronológicamente hablando. La noche había entrado en escena y lo que vemos a continuación es que tanto Jesús como los discípulos están cansados. Tan cansados, dice la Escritura, que los discípulos van a orar con Jesús a Getsemaní y ellos se quedan dormidos. Porque ya era tarde, el día había sido largo, ¿cierto? Y estaban cansados. Lucas 22 nos relata esto. Del versículo 39 dice, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó a orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En ese punto la agonía de Jesús iba en aumento y el cansancio de los discípulos también. Esa es una acepción verdadera de cómo Juan dice que ya era de noche. Pero el ya era de noche también alberga un significado cronológico en el plan de la redención. Porque de toda la historia, hermanos, desde la eternidad, no había existido un momento tan oscuro como este que estaba a punto de acontecer. Ni la rebelión de Satanás, ni la caída de los ángeles, ni la desobediencia del hombre, ni el diluvio, ni la torre de Babel, ni la rebelión del pueblo en el desierto, ni la caída del sacerdocio de Elí, ni el pecado de David, ni el exilio. Nada había entristecido tanto la creación, ni había sido tan oscuro como lo que ahora ocurría, que era la entrega del Dios encarnado en manos de la creación. Nada en la historia, nunca había ocurrido un momento tan duro y tan difícil como que mismo Dios se sometiera bajo su creación y fuera entregado por ellos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque tiene una implicancia maravillosa. Nosotros sabemos que la noche alcanza su punto más oscuro justo antes de amanecer, ¿o no? Y la entrega y muerte de Cristo no solo marcó este momento oscuro en la historia, sino que también nos habla de lo que estaba a punto de acontecer. La historia de la redención está llegando a su clímax, la tensión está subiendo, la traición de Judas ahora es evidente y se nos revela quién es el traidor. Y esto pareciera llevarnos a un punto de no retorno. Pero hermanos, no olvidemos que todo esto converge en la gloria de Dios y la salvación de su pueblo. Porque aun cuando llega ese momento oscuro y la noche cae y Jesús es apresado y enjuiciado y luego de eso colgado de una cruz, luego viene la salvación más maravillosa que podía existir. En ese momento en la cruz es que Jesús vence al enemigo. La Escritura dice en Colosenses que exhibió a todos los principados y potestades
y triunfó sobre ellos en la cruz. Ahí se consumó el sacrificio del justo por nosotros los injustos. Ahí vino a haber esperanza luego de años y años y años y años de sacrificios vacíos y de un pueblo que no podía cambiar. Por lo tanto, la noche más oscura, hermanos, traía en este relato también la esperanza más grande y que esperaba el ser humano, que era la redención. ¿Amén? ¿Nos trae esto esperanza o no? ¿Nos ayuda este texto a valorar el sacrificio de Jesús y la esperanza que hay hoy día para la vida? Hermanos, si había algo difícil en la historia era nuestra salvación. Y nosotros lo leemos hacia atrás, ya ocurrió. Esto ya aconteció. Por lo tanto, nos resta a nosotros hoy día disfrutar y atesorar la fidelidad de nuestro Dios. Porque si ya se entregó, como dice la Escritura, una vez y para siempre por nosotros, ¿no nos va a sostener ahora? ¿O acaso tiene que subir de nuevo a padecer el Hijo de Dios? Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no aplacó simplemente la ira de Dios por un momento. No fue un parche para que de nuevo tuvieran que hacerse sacrificios. Jesús fue el Cordero perfecto, sacrificado una vez para siempre, hermanos, para traer salvación y para guiar a su pueblo. Yo no sé si eso a usted le alegra, pero es maravilloso ver en el Evangelio de Juan cómo hay esperanza en medio de la adversidad. Póngase en pie, por favor. Depende de cómo miremos nosotros muchas veces las cosas, es que algunos acontecimientos pueden endurecer a uno y hacer reflexionar a otros. Y lo que es terrible para Jesús, que nosotros no alcanzamos a dimensionar, porque la ira del Padre vino sobre Él, para nosotros hoy día es un motivo de gozo. Por eso que como cristianos, la cruz para nosotros es esencial. Por eso que predicar de Cristo y exaltar a Jesús en nuestros corazones y en nuestra vida no es algo que simplemente queramos hacer como iglesia, hermano. Es el mensaje central del Evangelio. No hay Evangelio sin cruz. Y no hay cruz sin Jesús. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos alabarte, Señor. Queremos darte gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Queremos reconocer, Señor, que grande es tu amor por nosotros. Queremos alabarte por eso, Señor, porque no solo derramaste tu sangre y tu cuerpo fue entregado, sino que además de darnos tan grande salvación, nos llamas a compartir una relación de amor contigo. Qué maravilloso es eso, Señor, que nos amas, Señor. Nos has regalado algo como la salvación para que simplemente sea algo externo a nosotros, Señor. No somos simplemente el pueblo que ha recibido salvación, somos el pueblo que es amado por Dios. Señor, y queremos responder en amor a tu amor. Imperfecto, pecador, Señor, necesitado de tu gracia. Pero aún así te amamos, Señor. Aún así te amamos, Señor. Y queremos rogar tu gracia, tu guía y tu dirección, Señor. Moldea nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a permanecer de tal manera, Señor, que no tengamos otra opción más que llegar de rodillas delante de ti y alabarte por tu grandeza, Señor, y disfrutar de tu gran, gran amor. Señor, yo te pido, Señor, si hoy día hemos estado faltos en esa comunión, si hoy día, Señor, quizás estamos apartados en nuestra vida piadosa de intimidad contigo, Señor, vuélvenos a ti, Señor. Haznos reflexionar acerca de lo que tú quieres. Y que en ese lugar, en la intimidad, en tu presencia, seamos renovados, Señor. Enamóranos de ti, Señor. Haznos ver la grandeza de tu amor. Tanto así que valga la pena que demos nuestras vidas por ti, Señor. Porque a eso nos llamaste, Dios.
Te amamos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. ¿Puede tomar asiento? Vamos a leer algunos avisos que tenemos.